Mi escuela sabe a naranja. Estar y ser en la escuela infantil. De la autora Carmen Díaz Navarro. Capítulo número 2. La cebolla de Alfanjuy o las sorpresas de la cotidianidad. La buena Juanita es un apartado del texto que narra la experiencia de la autora con la lectura de un libro que cuenta las peripecias de una niña educada, juiciosa, pero que tenía un defecto, era muy curiosa. Así Mari Carmen empieza su camino por la exploración, mirando, escuchando, leyendo y preguntando sobre los fenómenos de la cotidianidad. El maestro se fija en el transcurrir cotidiano, observa el cambio continuo que genera el encuentro de las personas de lo individual a lo social. Partiendo de una construcción cultural que gestan los niños en el aula, crean vínculos entre sí, con sus familias y con los maestros. Es así como el aprendizaje se percibe por capas y capas de la realidad, como una cebolla. La guerra. Cuando inició la guerra, hubo una interesante conversación en el aula. Las palabras de los niños y las niñas giraron alrededor de temas como la vida y la muerte, que propiciaron un espacio de encuentro para la convivencia en paz a través del reconocimiento del otro. De esta manera, los niños y las niñas realizan la discusión en torno a unas intervenciones como: yo sé por qué empezó la guerra, porque dos se dieron en la cabeza y se volvieron tontos y no podían pensar, de Sergio. Asimismo, se generó un espacio emocional, pero que finalmente fue mediado por una propuesta en contra de la guerra. Las motos. Otro de los temas que generan discusión en la clase se gesta a partir de las motos y las carreteras, comentando qué era una moto y cuál es su función. Los niños y las niñas hablaban desde su experiencia en la cotidianidad con su familia y el uso que daban a este medio de transporte. A partir de ahí, en el aula, los niños y las niñas discutieron sobre si las motos eran para adelantar coches, para hacer carreras con los números de la camiseta o simplemente para ir de viaje. Otra de las discusiones es sobre si el casco es necesario y si su función para la protección es necesaria. Y algo más. El proyecto empezaba, pero en la escuela hubo una fiesta de los abuelos, así que para dar la bienvenida, los niños y las niñas organizaron unas presentaciones con 2 canciones. La primera es la canción de las vocales y la segunda es La Nana, Duerme, Duerme Negrito, de Atahualpa Yupanqui. Así dieron su aporte. En eso llegaron 3 cartas, la primera del Colegio El Romeral de Málaga, la segunda de Jordi García Vilar, el autor del libro El Coco Libre, que envió de regalo. A los niños les encantó. Y la tercera de Lola Todolf, donde los niños de su clase comentaban sobre la guerra y la paz. Se contestaron las cartas colectivamente y también de manera individual. Así se generó un intercambio que permitió la instalación de un buzón en el aula, permitiendo que las cartas empezaran a ser un motivo más de encuentro entre los niños y las niñas, de dar y recibir un intercambio de saberes y ser. La escultura es cultura. Es un proyecto de toda la escuela, en el que hubo mucha exploración, creación y trabajo. En el marco del proyecto, los niños y las niñas han salido a 3 excursiones y han realizado el Día de la Paz. Realizaron un taller de teatro libre y celebraron 6 cumpleaños. Otras actividades que se han realizado en el aula han sido haber estrenado la película Cuerable de Dolores Todoli, pero principalmente se crearon nuevos vínculos entre los niños y las niñas, unas parejas de novios, algunas facetas artísticas y otros talentos. Finalmente en el aula se genera un devenir constante, un estar juntos y avanzar. Alfanjuy. Alfanjuy es el protagonista tácito del aula, un personaje de un libro de Rafael Fersolio que ha permitido nombrar los sucesos que transcurren en las clases. Este libro fue conocido por Marta, una estudiante que se desvelaba por escuchar las conversaciones de los adultos, y de castigo su madre empezó a leerle esta historia. Cuando la mamá de Marta llega al capítulo de la abuela en la lectura, Marta le pidió poder llevar el libro a la escuela para poderlo compartir con sus compañeros. En este capítulo se narra el cuidado de la abuela al incubar pollos en su regazo, actividad que le encantaba a los niños y a las niñas. Además, ellos entregaban cada día más huevos a la abuela.
La historia de este libro generó chispazos de fantasía tan cercanos al universo de las hipótesis y de los sueños de los niños y las niñas. Permitió construir una relación y una reflexión con la realidad. Además, amplió el círculo comunicativo con las voces de los infantes, sus emociones y sus reflexiones. En la lectura del texto se creó un clima de escucha por los niños y las niñas en el aula. Además, en el libro se comenta el porqué de su nombre debido a que el maestro le había comentado al niño: tú tienes los ojos amarillos como los alcaravanes, así que te llamaré Alfanjuy, que hace referencia al sonido con el que ellos llaman a sus crías. La autora compara a este grupo con una cebolla, con su olor penetrante, por sus capas concéntricas, con su núcleo tierno, con su placentero sabor, con su facilidad para emocionar y sacar hasta lágrimas, para alimentarnos o inclusive para curarnos. Así son los niños. Los niños y las niñas son una cebolla viva y para la vida. En el capítulo de Nieto se inquietaron por una frase de los niños sobre el cambio de expresión de los abuelos en comparación con las nubes, aunque lo que más los conmocionó era la relación de Alfanjuy con su abuela, un tanto distante, a la que generaron una serie de hipótesis. Finalmente, la maestra sitúa una reflexión sobre el oficio de los abuelos con los niños y las niñas en el aula. El oficio de los abuelos es admirar, emocionar, comprender, suspirar, recordar, cantar y contar cuentos y sin duda besar. Mi opción está claramente definida. Quiero una escuela que dé paso a la escucha, a la relación, al placer, al aprendizaje y a los afectos que trae consigo la vida de cada día.